Gracias por haber asistido. Yo me anticipo y antes de quedarme solo, agradecer también a la escuela, ahora que estáis presentes, la oportunidad que nos brinda de estar aquí, tanto en la feria, que os invito a que paséis por el stand y preguntéis, como en la presentación que quiero hacer de los productos que tenemos un poquito más enfocados, si cabe, de cara a la reforma, a la rehabilitación. Tanto da una cosa como otra, rehabilitación o reforma. Sin pasar la diapositiva inicial, comentar que efectivamente pertenecemos al grupo Saint-Gobain desde el año 2006. Es el año en que Saint-Gobain decide entrar en el mundo del yeso y adquiere una multinacional inglesa que era número 2 en el mundo del sector yesos. Y dentro de esa multinacional estábamos Placo España, actualmente, que es la que puede serviros el material y la que trabajamos nosotros. Sí. Vale. Bien, ¿se me oye bien? Sí. Vamos a ver si obedece. Bien, voy a empezar por los productos un poquito más desarrollados, más técnicos, que sería en este caso el panel Rigidur, pero empezaremos por su variante para suelos, para soleras. La solera es esto, que se ve en la fotografía. Esta sería la solera una vez terminada y se compone de unos paneles de yeso celulosa de un tamaño de 1,5 metros por medio metro de ancho, que vienen con el solape y se van colocando encima de un forjado ya existente, encima de un aislante que nos va a servir de nivelación y para repartir, de alguna manera, repartir cargas. La aplicación para rehabilitación viene porque es interesante porque es una lámina muy resistente y muy ligera. Estamos hablando de 27 kilos por metro cuadrado lo que estamos sobrecargando ese forjado. Es muy poquito y nos permite repartir las cargas. Es una dureza superficial muy alta la que tiene y permite repartir esas cargas de uso en la superficie esta con un aporte de peso muy pequeño. Podemos reforzar para el uso algo más exigente, podemos reforzar con una lámina adicional del propio Rigidur, del que estamos utilizando para ejecución de tabiquería. Esta es de 13 milímetros, con lo cual tendríamos dos láminas de 10 milímetros, que es la solera en sí, más 13 milímetros. Estamos llevando a 33 milímetros de grueso de solera de un elemento, insisto, bastante resistente superficialmente y muy resistente para, digamos, a nivel de reparto de cargas. El uso de este producto estaría en edificios de todo tipo, tanto residenciales como sanitarios, como públicos en general, el uso en edificios administrativos y, por supuesto, como parte del edificio en los lugares de acceso, en los puntos de acceso a los mismos edificios, y en estos dos últimos casos es donde podríamos considerar necesario el añadir esa lámina adicional, que sería la lámina de 13 milímetros de Rigidur H. Vamos a ver si esto avanza con rapidez. Sistema de colocación como cualquier solera. Aislarlo del entorno, evitar tensiones, las tensiones de dilatación afecten a las tabiquerías del entorno y que puedan, en esas dilataciones, deformar la propia solera. O sea que eso sería básicamente. El apoyo. Podemos hacerlo sobre lana mineral de alta densidad. Esto lo podemos utilizar en espesores donde tengamos que elevar en un espesor muy pequeñito, realmente, porque esto nos ayuda a resolver el problema de ruido de impactos. Toda solera que coloquemos sobre una lana mineral de alta densidad
el vecino de abajo nos lo va a agradecer mucho. O sea que esto es una de las soluciones. La otra solución, hasta 10 milímetros, cuando ya el forjado, la base de apoyo, está bastante deteriorada, o sea, bastante desnivelada, iríamos a opciones de morteros de nivelación o nivelantes. Los nivelantes, el nivelante que tenemos, el nivelante Rigidur, es un compuesto o digamos un árido ligero que viene suelto, totalmente suelto, una arcilla expandida, que lo colocamos en espesores de hasta 10 milímetros, pero también lo colocamos en espesores mayores con variantes. Las variantes son, en un caso, hasta 250 milímetros, lo colocaríamos desde 100 a 250 compactado, o sea, ya no sería simplemente el colocarlo y el repartirlo en la superficie del suelo, sino que habría que compactarlo, y a partir de 250 milímetros hay que colocar un conglomerante. Hay que aplicar un conglomerante, que en este caso es cemento, lo que se utiliza para unir esas partículas de nivelante, del árido. Este sería cómo se colocan, no sé si se ve muy bien la fotografía, nivelar, colocar, enrasar mediante empleo de una regla, espesores, repito, de 100 a 250 hay que compactarlo y a partir de 250 un conglomerante de cemento. Este sería el esquema de colocación, no tiene más importancia, lo pasaremos rápido. Las placas entre sí van unidas, tienen ese escalón, ese machembrado, pero además en ese punto se coloca un adhesivo que nos va a hacer que queden perfectamente unidas las placas, que formen un solo cuerpo, pero además le vamos a colocar cada 25 centímetros un tornillo de 19 milímetros de longitud, que coge perfectamente las dos placas y que nos va a reforzar esa unión entre ellas. O sea, que todavía nos va a formar, que es lo que queremos conseguir, que toda la habitación que estemos colocando con este sistema sea una unidad del suelo, que trabaje todo en una unidad. Esta sería la solución colocando esa placa de 13 milímetros adicional encima de la solera. La solera, veis que el tamaño de las placas, el puntero que tengo también es pobre, el tamaño de las placas es pequeñito y las adicionales es muy grande, porque uno es de 50 centímetros de ancho y el otro estamos en placas de 1200 milímetros de ancho, la placa estándar de placa de yeso laminado. A ver. Bien, perdón. Aparte, el tiempo también, voy a ir un poquito más rápido de lo normal. Os invito a que paséis por el stand y profundicéis en lo que es el sistema. Sobre esta solera podemos aplicar cualquier tipo de acabado. Podemos poner parquets, podemos poner tarimas, podemos colocar azulejo, podemos colocar moquetas, cualquier tipo de acabado. Precauciones y consideraciones que hay que tener sobre este tema es que cualquiera de ellos que queramos colocar hay que informarse con qué vamos a sujetarlo a la solera. Hay que informarse. Podéis informaros en placo. Podemos asesorar en qué tipo de adhesivo o qué tipo de mortero hay que utilizar para cada producto. Pero también podéis asesoraros con el fabricante del producto. El fabricante de cerámica sabe muy bien qué producto es compatible. El fabricante de mortero para adherir cerámica sabe muy bien sobre qué tipo de producto que fabrica es el adecuado para el soporte que es la placa de yeso laminado en este caso. Bien, esto es un repaso general de lo que sería tabiquería Rigidur, que es otra de las aplicaciones del producto. Aquí pasamos de la solera ya, empezamos a levantar tabiques. Tiene las mismas prestaciones básicas que puede tener cualquier placa de yeso laminado, cualquiera, tiene de esas. Y además, como sistema de tabiquería, nos aporta
una dureza superficial mayor y una resistencia mecánica mayor que la placa de yeso laminado. Este sería el sistema de colocación. Como se puede ver, es exactamente el mismo que en una placa de yeso laminado: raíl en la parte superior, raíl en la parte inferior, la correspondiente banda elástica en todos los casos, y los montantes con la separación modulada exactamente igual que cualquier placa de yeso laminado. No hay diferencias, ¿eh? O sea, aquí se puede ver que no hay ninguna. Juntas de dilatación exactamente las mismas que en un sistema de placa de yeso laminado, en trasdosados cada 11 metros, en tabiquería cada 15 metros. De la misma manera, acabados exactamente los mismos también que la placa de yeso laminado, pinturas, papel pintado, cualquier acabado. Imprimación también es exigible en este producto, igual que en el otro sistema. Y alicatados y todos los demás acabados de papeles, plásticos, vinilos y demás, también lo admite. Cuelgues. Aquí entramos en la resistencia mecánica. Un sistema de placa de yeso laminado, para que veáis la diferencia que da el Rigidur, con un cuelgue rápido de una sola punta, podemos llegar a colgar una carga rasante de 5 kilos. En el sistema de Rigidur, ese elemento de una sola punta puede llegar hasta 17 kilos. O sea, aquí podemos ver ya el interés de este producto para determinadas necesidades de resistencia superficial. Pero además, si lo que tenemos que colocar son cargas excéntricas, en un sistema de placa estándar su límite son los 75 kilos por metro lineal de carga, y en el sistema de Rigidur estamos en 150 kilos por metro lineal, lo que es capaz de soportar. Lo que aportamos, la idea que aportamos nosotros con el Rigidur es lo que llamamos el Rigidur Hybrid, que es el catálogo que tenemos allí y donde vienen todos los sistemas, que luego veremos unas tablas con sus prestaciones. ¿Por qué Hybrid? Porque lo que estamos combinando es una placa estándar con una placa Rigidur en el exterior, en sistemas de doble placa, o bien a la inversa, una placa de Rigidur en el interior y una placa estándar en el exterior. ¿Qué diferencia puede haber? En el primer sistema, en este, lo que estamos aportando es una superficie exterior muy resistente, muy dura, para ambientes donde una agresión física sea o pueda ser habitual y donde queramos que la durabilidad de ese tabique, de esa superficie, sea mucho mayor. Y en el caso de que la placa Rigidur la coloquemos en el interior de las dos placas, sea la de interior, lo que estamos buscando es una mayor resistencia mecánica, porque el punto de anclaje que coloquemos, su punto de apoyo, su punto resistente realmente estará dentro, en el interior, con lo cual ahí ganamos en resistencia mecánica exclusivamente. Como se comporta como cualquier placa, tenemos una solución donde el exterior no nos preocupa que pueda deteriorarse porque no va a ser un ambiente excesivamente hostil, y el interior sí que nos aporta esa resistencia que necesitamos. De hecho, se está utilizando en algunos casos en casas o en soluciones donde se sabe que va a haber unas cargas muy grandes sobre la tabiquería. Este sería el sistema 2 para mejorar la resistencia a las cargas de los tabiques. Estas serían las tablas. Se puede ver, esto están los manuales, o sea, lo vamos a pasar rápidamente, pero puntualizar que, bueno, que tiene unos aislamientos acústicos bastante interesantes, como cualquier sistema de placa de yeso laminado. Tiene un peso aproximado algo mayor que el sistema homónimo de placa de yeso. El sistema homónimo a este tendría unos 27 kilos más o menos, aquí estamos en 40 kilos, es más densa la placa, la dureza no se consigue sin más, hay que aportar algo. El aislamiento térmico 1,81, y tenemos también ensayos hechos sobre los productos. Para el que pueda, y en caso de la solera, por ejemplo, está aquí en la parte inferior el aporte
el incremento a aislamiento a ruido aéreo son 7 decibelios, lo que aporta la solera, o sea, además de resolvernos el problema de reparto de cargas, de nivelación. El aislamiento acústico a ruido de impacto es 25, o sea, por lo que estamos hablando, va sobre una lana mineral o bien sobre una arcilla expandida suelta, con lo cual no hay transmisión vía sólida de las vibraciones. Y, bueno, todos estos demás datos, pues, en función de las exigencias que tengamos de cada sistema. Esto, insisto, podéis verlo en los manuales. No vamos a detenernos mucho en ellos. Aquí vienen las prestaciones de los sistemas. También están las tablas, más sistemas. La última tabla que tenemos en el manual es esta, donde viene la resistencia del sistema a impacto de cuerpos duros y cuerpos blandos, para demostrar que es un elemento bastante duro superficialmente y bastante resistente mecánicamente una vez montado el tabique. En fin, esto es, digamos, lo que va contra lo que se rumorea muchas veces, de que es un sistema que es muy débil y que con un empujón podemos tumbarlo. Pues el empujón, aquí tenéis unos datos, el ensayo con cuerpo blando son 50 kilos, la inercia del impacto son 300 julios y las deformaciones, tanto puntuales como residuales, pues vienen reflejadas aquí. Está claro que uno de estos ensayos es que el tabique no se rompa, no se agriete. Y cuando no se agrieta es porque resiste el impacto y es elástico al mismo tiempo y absorbe esa inercia. Otro producto que tenemos para resolver los problemas de rehabilitación, muchas veces causados precisamente por lo que salió de este informe, es decir, que el segundo de estos informes que se hicieron en su momento, el segundo motivo de queja de la gente era los ruidos, nos forzó, de alguna manera, aquí vienen las estadísticas, nos forzó de alguna manera a sacar un producto específicamente para mejorar el aislamiento acústico a ruido aéreo. Este es el Rigidur, aquí veis una tabla donde viene la comparativa de una curva de aislamiento acústico de un tabique hecho con placa de yeso laminado estándar y otro con placa de yeso laminado Rigidur, donde el incremento, la mejora del aislamiento acústico es 3,9 dBA en el mismo sistema. Exactamente. Y todo debido a la investigación que nos llevó a fabricar un producto con un núcleo de yeso más denso. El exterior sigue siendo la lámina de cartón, el núcleo de interior es más denso, la estructura cristalina es diferente, modificada químicamente para que el cristal lo produzca de otra manera en su fraguado, y la única diferencia del papel es que es de color azul. Insisto, el papel es exactamente el mismo. Se le agregan unas fibras minerales de armadura y obtenemos un producto que además, casualmente, lo que se descubrió es que tenía las mismas propiedades de dureza superficial que una placa de alta dureza, no la Rigidur. La Rigidur es una placa de yeso celulosa, la de alta dureza es otra placa fabricada para superficies más duras. Tenía las mismas prestaciones de fuego, y están los ensayos para apoyar eso, que una placa de fuego, la placa roja, y además de la mejora en el aislamiento acústico, con lo cual era una placa ideal para cualquier solución. Y pasamos rápidamente ya a lo que sería la reforma. Esto sería el ideal, que pudiéramos tener una reforma en un casco antiguo y que los operarios pudieran mover el material con medios mecánicos o manualmente, pero con espacio para moverlo. Eso no es la realidad. Entonces vamos a hablar, aunque no os vayáis a dedicar a reformar, o creo que no, a montar una empresa de reforma y podáis encontrar interesante esto, vamos a hablar de los productos específicos también para reforma, para el reformista, para la gente que se mueve en escaleras estrechas, en sitios complejos donde mover una placa de 1.200 milímetros de ancho por 2,5 de largo es complicado, es difícil. La solución que adoptaban muchas veces estos reformistas era partir el papel, cortar el papel en la cara interior, en la cara oculta, doblar la placa
y montarla después en la obra. O sea, desdoblarla en la obra. Cierto es que la cara vista de papel no la cortaban, pero con todo nos colocaban una placa partida directamente. La solución, que nos coloquen placas enteras. Existen placas que son exactamente de las mismas características, porque cumplen la misma norma, la EN 520, que las placas de 1200, pero son de 600 milímetros de ancho. Son mucho más manejables, tienen el ancho de un frigorífico. O sea que se manejan mucho mejor. Tenemos placas en estándar y en hidrófugas para resolver los problemas en las cocinas. No sabemos dónde vamos a tener que colocar esas placas. Y luego, si ya tenemos algo más de espacio, tenemos la placa de 900 milímetros de ancho. La primera, la modulación la vamos a mantener a 600. Nos obliga la propia placa a llevar modulación de 600. Podríamos poner 300 también. Eso la norma no dice que no se puede hacer. Dice que máximo 600 de ancho, con lo cual 300 es válido. No se suele hacer. Y esta nos obliga a modulaciones de 450. Por lo tanto, tenemos que generar tablas nuevas de resistencias mecánicas de los sistemas a 450, que son las tablas que vienen en el cataloguito de la placa de 900, donde nos dice ya cuál es su altura máxima para ese sistema a 450 y cuál es la altura máxima de los trasdosados para alturas para separaciones y modulaciones de 450. Otros productos que tenemos. Otros productos que tenemos dedicados también a ese reformista es la pasta de 30 minutos. Es una pasta que fragua en 30 minutos. ¿Por qué es interesante que nos usen esta pasta en las reformas? Porque un tratamiento de juntas normalmente lleva de 2 a 4 capas de pasta de juntas. Cada una de las capas anteriores tiene que estar fraguada antes de seguir con la siguiente. Las pastas actualmente en el mercado, la más rápida era de 60 minutos. 60 minutos, si yo tengo que hacer 4 ciclos de 60 minutos, que no lo serán, que serán 4 ciclos de 30 minutos, estoy en el tratamiento de juntas al menos 2 horas. En una reforma grande no tiene mucha importancia, pero en pequeñas reformas sí es importante esto. Porque la opción que pueden tomar, porque esto se suele hacer al final del día, la opción que pueden tomar es correr y aplicar la siguiente capa sin que la anterior esté preparada para hacerlo. Con lo cual, luego el resultado de esa junta puede no ser el correcto. Puede estar suelto el papel, puede romperse, puede abrirse, puede fisurarse porque no se ha dejado evolucionar la pasta de juntas como corresponde. Y otro sistema, esto ya es para el que quiera reparar algo en su casa. El reparador, hemos sacado este producto, es una solución para esos defectos, esas roturas, sin tener que llegar a la solución tradicional, que es la que veis en las imágenes estas, que es donde ya hay una perforación, o bien colocar una placa, como es esta, por la parte posterior para poder rematarlo, sujetándola para poder rematarlo luego con pastas y rellenarlo, o bien colocar todo un marco interior de la cata que podamos hacer y colocar un trozo de placa atornillado a ese marco y luego rematarlo, o bien directamente ir al sistema este, que es mucho más rápido. Tenemos un roto en el tabique, le colocamos una malla que es autoadhesiva, cogemos la pasta de juntas correspondiente y rellenamos. Dejamos secar y le damos la capa de acabado y lo tenemos ya totalmente oculto el problema. Insisto, esto es más para estos reformistas, esas pequeñas chapuzas que hay que hacer, casi más para los bricolajeros, los manitas que podáis estar en esta sala. Y por último, el producto que no es de placa de yeso para rehabilitación es esto. También está bastante de moda los productos llamados de renovación, que lo que pretenden es ayudar a eliminar ese acabado de gótele que tienen las casas, que ya están con una pintura plástica aplicada sobre él y que, por lo tanto, el soporte que nosotros estamos trabajando es pintura plástica.
La pintura plástica no es yeso. La adherencia de un yeso sobre la pintura no es buena, con lo cual se tiene que desarrollar un producto con muchos aditivos, normalmente resinas, que lo que hacen es favorecer esa adherencia sobre ese soporte de plástico. Entonces, el proceso sería este: hacer el amasado como una pasta cualquiera, aplicar una primera mano sobre ese gotelé que tenemos que alisar, porque, insisto, no sé si en esta zona, pero de donde yo vengo sí es bastante habitual el querer eliminar esos acabados rugosos de las paredes, darle esa capa para acabarlo, que es el punto, la fotografía número 2, una vez está tomado cuerpo, volver a amasar una un poco más fluida y darle la capa definitiva de acabado y después aplicar la pintura o el papel o el acabado que creamos conveniente y definitivo. Y por mi parte he terminado. Aquí tenéis los correos, los contactos de todos mis compañeros. Pedro Sánchez lo tenéis en el stand habitualmente. Juan Luis Vázquez no lo veréis, es el monitor, es el que espero que solo le llaméis cuando tenga que asesoraros para hacer algo, no para ver una reclamación o algo que está mal hecho. Y Jesús Albarreal también está hoy en el stand. Y por último, me tenéis a mí para cualquier cosa. Si tenéis alguna pregunta. No es posible que me haya explicado tan bien. Podéis preguntar. Yo sé que hay uno que está deseando hacer una pregunta, pero por la hora que es, no se atreve. Bueno, yo creo que están más pendientes de que digamos se acabó y salir. Exactamente. Bien, os Esto espero. ha sido los resistentes, ¿no? Pues Sí, nada. yo os espero a todos en el stand para las preguntas. ¿Eh? Sí. Un butrón, ¿no? Sí. Sí, pero hay que tener el cúter y los 10 minutos. No hay un sistema. Sí, sí lo hay, sí. Sí, sí, lo hay. Sí lo hay. ¿Poner algo más de empeño? Bueno, sí, sí lo hay, claro que lo hay. Indiscutiblemente el sistema, el butrón, no lo vamos a hacer dentro de nuestra casa, No, con lo cual vamos a fuera, hacerlo de la zona con el vecino. Hacia el interior. Con el vecino, correcto. Entonces, ese tipo de paredes, lo normal es que se hagan con 5 placas y 2 estructuras paralelas. Se colocan 2 placas en un vecino, una estructura, una placa de separación, otra estructura y 2 placas en el otro vecino, ¿vale? Pero en el medio, en la placa del medio, bien se puede utilizar estas placas Rigidur, que ya el cúter ya no las corta tan fácil, se puede ver en el stand que es un elemento mucho más tenaz, se puede colocar esa placa, pero además se le puede reforzar con lo que nosotros tenemos como chapa antivandálica, que es una chapa de 135 por qué recordar que es 1 metro, más o menos de ancho, de acero, de chapa de acero de 6 milímetros. La chapa antivandálica se desarrolla y se tiene en catálogo para eso, para colocarla en ese elemento que es el eje de separación de mi propiedad con la del vecino. Eso para es evitar que vaya con un cúter. Ese sistema está desde hace mucho tiempo, Sí, es novedoso. mucho tiempo. ¿Hay algún ejemplo que se haya utilizado aquí en Granada? Por ir a verlo. En Granada no sé, pero voy a invitar a mi compañero a ver si conoce alguno en... Yo es que no lo he visto nunca. No, está, ¿eh? No, sí. Sí, sí.
Coge si quieres ya esto. ¿Para qué le habréis dado pie? Bueno, yo creo que ya no te dejo preguntar porque hacemos un monólogo y bastante que hemos aguantado aquí las 2 horas y media. De luego interesante, ¿eh? Hasta los mayores aprendemos. ¿Alguna pregunta más que tengáis por ahí? Bueno, pues daros las gracias por venir, por ser los últimos de Filipinas y desde luego por el interés que habéis demostrado en las jornadas, que tengo que decirlo que es una pena que con la cantidad de alumnos que tenemos tampoco hayáis venido tampoco, ¿eh? Pues nada, muchas gracias a vosotros y hasta mañana.